Hola, ¿cómo están? Soy Mauricio Perea, su anfitrión en Neurodiversidad de Autismo, que no es lo mismo. Una vez más estamos aquí grabando. Nos encontramos frente al Palacio de Gobierno del Estado. Aquí es donde las oficinas del gobernador y las cámaras del Senado y de los representantes. Pero hoy vamos a hablar, aprovechando el día y aprovechando que estamos aquí en la ciudad de Boston, Massachusetts, pues vamos a hablar de noticias un poco mejores. Y esto nos referimos en cuanto a qué sucede cuando a una persona adulta le dan el diagnóstico. ¿Qué sigue? ¿Qué hago con mi diagnóstico? Entonces, esto es algo positivo, porque muchas personas empiezan a ver otras cosas, como cuál es una de las prioridades, es entender, hacer una evaluación de sus necesidades y de sus fortalezas, porque en algún momento tal vez no supieron decir cuáles eran sus necesidades, pero muchas veces sí entienden sus fortalezas, pero no saben cómo trabajarlas. Por lo tanto, esta es una etapa muy buena. Van a poder expresar mejor qué es lo que quieren y en dónde se desplazan mejor, qué es lo que quieren hacer con sus habilidades. Y muchas veces eso ayuda en cuestiones de empleo, de relación familiar y de otras cosas. Sobre todo la paz interna que genera todo el entendimiento de ver por qué en algún momento las personas se comportaban de tal forma, y es porque eran autistas y desafortunadamente no lo sabían. Bueno, otro detalle, nos encontramos aquí se llama Commonwealth Park, que sería un equivalente de la Alameda o algo así. Como ven, pues mucha gente, ya es hora de la comida y cosas así. Entonces, saliendo de trabajos, y aquí están una de las estaciones de tren subterráneo, y es a nivel ciudad. Más tarde vamos a ver el tren que nos transportará a Framingham, que está a 20 millas al oeste de la ciudad de Boston. Bueno, y continuamos hablando de los beneficios del recibir un diagnóstico tardío. Muchas veces las personas, como han sufrido tanto, requieren de una terapia psicológica, pero ya desde un punto de vista diferente, donde ya se abren muchas puertas y pueden expresar qué es lo que les hacía limitarse, qué es lo que no entendían, qué es lo que les obligaba a hacer ciertos ritos y ser estrictos en varias cosas. Hay muchas entrevistas que le hacen a personas que no sabían que eran autistas, y las pueden encontrar en YouTube y en diferentes medios, pero hay mucha gente que está feliz de que le hayan dado su diagnóstico. Entonces, la terapia de una persona con su diagnóstico cambia muchísimo a lo que es una terapia sin diagnóstico, porque es como estar en un cuarto oscuro y que le prendan la luz a uno. Entonces ya sabe hacia dónde dirigirse un poco, tanto a la persona como el terapeuta. Entonces esa es una de las cosas positivas de un diagnóstico a edad adulta o tardío. Las intervenciones sociales también tienen mucho juego, porque muchas veces se sintieron aisladas en ese aspecto, y ahorita cambia en qué es lo que va a suceder a partir de aquí. Entonces eso pueden entender también con quién socializar, cómo socializar, sin esas limitantes que exigen muchos grupos, exigen ciertas conductas o esto o el otro. No necesariamente tienen que reunirse con las personas que demandan algo que no pueden hacer. Entonces eso también es parte del entendimiento del nuevo diagnóstico. Entonces esas intervenciones sociales también pueden hacer
crear grupos de apoyo para adultos con diagnóstico reciente. ¿Eh? Otra cosa que se puede hacer es el apoyo ocupacional. Pueden encontrar su nicho o usar sus habilidades para ciertas áreas en específico, y además si ya están trabajando pueden solicitar diferentes modificaciones a su lugar de empleo, las demandas, los tiempos de entrega y varias cuestiones que están involucradas en la cuestión laboral. Entonces eso, acuérdense que el 80% de las personas autistas adultas o están desempleadas o se llama que tienen un empleo menor a lo de que pueden producir, o sea que están desvaloradas en su empleo. Y el otro tanto no tienen empleo simplemente. Entonces ese es otro de los beneficios de tener un diagnóstico tardío. También pueden enfocarse en educación, pueden encontrar nuevas carreras, pueden encontrar diferentes, y hay universidades que están siendo específicas para personas con autismo. Pueden encontrar ciertas afinidades, por ejemplo, no vamos a hacer el clásico estereotipo del genio matemático, pero hay muchas personas autistas piensan en imágenes o en patrones. Entonces eso les hace fácil trabajar con ciertas áreas requeridas para donde esa facilidad de identificar patrones sea requerida o sea un valor agregado para su trabajo. Aquí tenemos que hablar un fuerte porque estos trabajadores, vamos a esta calle Washington Street es una calle peatonal y como lo decíamos en esta época ya de calor, todo eso empieza a hacerse más atractivo todo. Entonces ven para allá, un lugar de espectáculos de los más famosos de aquí de Boston, y para allá el centro financiero y varios lugares históricos, como esa iglesia que ven ahí al fondo. Esta tuvo un papel importante en la lucha de independencia. Aquí en Macy's, antes estaba una tienda que se llama Filene's Spaceman, que fue la primera tienda del mundo que dio tarjeta de crédito. Pero bueno, ya no existe y está esta cadena. Continuamos con educación y formación. Eso es muy importante. Mientras más temprano se identifica una persona autista, sabe que aprenden diferente. Entonces, la educación y formación son una de las cosas que le puede dar una calidad de vida mejor a la persona, al autista. ¿Sí? También lo que decían, las modificaciones en el lugar de trabajo, tal vez el contacto, el ruido, las luces, todas esas partes sensoriales que afectan a una persona común en el trabajo, para las personas con autismo todavía es más intenso. Por lo tanto, es injusto exigirles la misma cantidad de trabajo cuando están lidiando con algo sensorial, ¿no? Entonces, si le hacen modificaciones a su ambiente de trabajo, tal vez su rendimiento se multiplique, o cuando menos aumente, o cuando menos, aunque no aumente, siga siendo el mismo, pero que les dé una calidad de vida como persona. ¿Sí? También el apoyo familiar se cambia. Muchas veces pensamos que las personas son raras, o son egoístas, o son esto, muchas cosas peyorativas o negativas. Pero en realidad es que son autistas. Entonces es injusto tratar a un familiar sin saber que tiene limitantes neurológicos, sin saber que su cerebro es diferente, que no puede funcionar como todos los demás. Entonces, un familiar que ve a una persona que es diferente, neurodiversa, empieza a entender también más sus necesidades como persona. ¿Eh? Entonces vean aquí la arquitectura de Boston también siempre es atractiva. Ven todo tipo de edificios
una vez que se puede integrar el apoyo familiar, también se puede agregar la parte del apoyo comunitario. Entender a la persona que es una parte de la comunidad, pero que tiene visión diferente, tiene una neurodivergencia, y entonces sus intereses pues por ahí van a ser diferentes. Entonces también la comunidad puede entender a la persona, puede ofrecer también otras alternativas y varias cosas así que son siempre benéficas. ¿Sí? Entonces ahí en esto encontramos recursos y grupos de apoyo donde tal vez alguna persona tenía algún tipo de etiqueta previa a su diagnóstico y ahora ya es totalmente diferente. Entonces, otro beneficio más de tener un diagnóstico tardío, pero al final de cuentas diagnóstico. Entonces siempre hay grupos de apoyo casi para todas las necesidades. Estaría interesante investigar cuáles grupos de apoyo hay para las personas con diagnóstico tardío. Entonces, para este tipo de personas tienen que hacer una evaluación y un ajuste continuo. Eso es muy importante, tanto interno como externo. Entonces, esto les ayuda el hecho de recibir su diagnóstico, les va a ayudar también a poder evaluarse y recibir la información o la opinión de otras personas en cuanto a los ajustes que tienen que hacer constantemente, ¿sí? Modificar cosas que ya no son aceptables, modificar otras cosas que deben de ser aceptables. En fin, cada caso es particular, ya lo sabemos. Entonces, por la evaluación y el ajuste continuo es uno de los beneficios de ser autista. Bueno, de tener un diagnóstico de autismo. Para muchas personas el tener un diagnóstico es un alivio en cuanto entienden por qué se comportaban de cierta manera, por cuáles eran sus limitantes y cuáles van a seguir siendo, pero ya no tienen que luchar contra eso. Estamos hablando de otro de los grandes problemas del autismo sin diagnóstico, es el enmascarar. Mucha gente enmascara todo el día y cuando llega a su casa cambian, explotan, sacan toda la carga sensorial, la carga emocional, la carga intelectual que van llevando por el enmascaramiento. El enmascaramiento lo definimos como actuar delante de otros de la manera que una persona neurotípica lo haría. Ese es el enmascaramiento autista. Entonces, muchas personas dejan de enmascarar y ya son ellos mismos. Por eso es un gran alivio tener su diagnóstico. Qué bonita la ciudad. Bueno, a mí me encanta. Espero que me den su opinión de cómo es Boston. Hay tantos lugares para visitar que pasaremos, yo creo que un año aquí nada más en Boston haciendo videos en lugares diferentes. Esta es la estación de tren de donde partimos para Framingham. Entonces, aunque el avión se llama South Station. Bueno, entonces el diagnóstico, que representa un alivio, también le va a dar una explicación a los desafíos constantes que tienen y que han tenido a lo largo de sus vidas como personas autistas. Entonces, hay muchísimas cosas buenas que sacar de un diagnóstico tardío. A final de cuentas es un diagnóstico. Pero bueno, en esto vamos a terminar y vamos a tener un tema interesante para nuestro siguiente video. Gracias a quienes nos acompañan aquí y en todas partes. Y por favor no dejen de suscribirse, de darle like y darnos sus opiniones. Y bueno, pues compártanlo para poder difundir esta información que suena muy valiosa para personas con y sin autismo también. Acuérdense, neurodiversidad de autismo, Mauricio Perea. Gracias.